Buenas tardes a todos. En medio de este confinamiento derivado del COVID-19, mis compañeros y yo hemos organizado el contenido de este video en la asignatura Teoría General del Proceso, semestre 3 del programa de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué. Nuestro docente es el doctor Miguel Ramón Mejía Cáez. El grupo responsable de esta actividad está integrado por Jonathan Ríos, Felipe Tobón, Santiago Jiménez, Orlando Olivera y quien les habla, Andrés Montaña. La temática del video es la acción como derecho y la contradicción como derecho y complemento de la acción. De igual manera, se tratará lo correspondiente a la pretensión y a la oposición como mecanismo de defensa en el derecho de contradicción. Objetivo: adquirir los elementos conceptuales esenciales sobre la acción, la contradicción, la pretensión y la oposición como componentes integrantes de un proceso. Para desarrollar este video se toma como base el texto, notas de clase, teoría general del proceso, autoría del doctor Miguel Ramón Mejía Cáez y documentos adicionales. Se hará referencia a algunos aspectos complementarios tomados del Código General del Proceso y el texto Cómo se hace un proceso, cuyo autor es Francesco Carneluti. Acción. Concepto. La palabra acción proviene del latín actio, que significa ejercer, realizar, etc. Es decir, la acción es la que permite realizar la actividad que se quiere llevar a cabo. Algunas teorías acerca de lo que es el concepto de acción. En su libro el doctor Mejía organiza esta información de la siguiente manera. La acción como elemento del derecho material subjetivo dentro de la teoría clásica. Como representantes de esta tenemos a Davis Echandía, un jurista tolimense, el cual considera la acción como un elemento del derecho sustancial o un elemento del mismo derecho en su ejercicio material, es decir, como el derecho de toda persona natural o jurídica de acudir a la jurisdicción para que a través de un proceso se dicte una sentencia. Echandía, citando a Savigny, dice que para la acción es un derecho nuevo, que nace de la violación del derecho material subjetivo y tiene por contenido la obligación del demandado. Para Mutter, la acción es un derecho subjetivo, público, de todos, que el Estado otorga al dar tutela jurídica mediante una sentencia favorable emitida por autoridad permitente, que tiene como presupuesto el derecho privado y su violación. La acción como autónoma e independiente, en ella la acción es autónoma e independiente del derecho que le dio vida jurídica. Está ligada a la lesión del derecho personal. Además, mira la reacción ante la violación de un derecho. Las teorías concretas de la acción. Ellas desarrollan un presupuesto similar. El expuesto por Matur al darle sentido a la acción como autonomía frente al derecho material, pero concentrándonos en una sentencia favorable al demandante. Esas teorías fueron desarrolladas por las escuelas alemanas e italianas y sus principales representantes. Ahora miraremos las escuelas. La escuela alemana. Sus principales representantes fueron Weishaupt, Matur y Watt. Esta escuela muestra al Estado como protector de los derechos de las personas, medio del derecho público, pero a la vez es un derecho privado e individual, que el Estado tutela de manera jurídica conforme a la ley. Otra escuela sería la escuela italiana, la cual sus principales representantes fueron Chiovenda, Rocco y el mismo Carneluti. Chiovenda, como principal representante, considera que la acción es un derecho potestativo que busca producir un efecto jurídico a favor de un sujeto y a cargo de otros. El autor distingue entre derecho subjetivo y derecho objetivo. El primero corresponde a la manifestación de la voluntad colectiva encaminada a regular la actividad de los ciudadanos o de los órganos públicos,
y el derecho es objetivo porque lo corresponde al Estado otorgarlo mediante derecho correspondiente. Rocco critica a Chovenda al exponer que es insensato decir que la acción puede no corresponderle a una obligación, pues se presume que ésta va dirigida al restablecimiento de un derecho. Finalmente está Carneluti, quien habla de la teoría abstracta de la acción y la ve como independiente y autónoma, dirigida a obtener una sentencia favorable o no, por lo que toda persona tiene el derecho a la acción sin considerar si es el titular de éste. Ahora miraremos los elementos de la acción. Estos son sujetos, objeto y causa. Son tres. Los sujetos: el sujeto activo o demandante y el sujeto pasivo o el demandado. Ambos son elementos subjetivos de la pretensión y hacen parte del proceso y sujetos de la relación jurídica material debatida dentro del proceso. El objeto es el elemento de la pretensión, es decir, lo que objeta el actor de la acción y desea alcanzar con la sentencia que profiere el juez. La causa está constituidos por los hechos y motivos que generan la acción y todos los fundamentos jurídicos por los cuales se considera que el proceso cobra sentido. Incluye investigación de lo sucedido y su importancia para el actor y el demandado. Ahora miraremos la clasificación de la acción según el proceso. Se clasifican en: acción de conocimiento. Persigue la declaración de certeza del derecho y a su vez se divide en de condenatorias, constitutivas y declarativas. Condenatorias. Generan obligaciones de dar o hacer. Por ejemplo, se condena a un padre a pagar una cuota alimentaria de determinado monto a favor de su hijo. Constitutivas. Declaran el derecho y crean o modifican una situación jurídica. Por ejemplo, la sentencia que concede o reconoce la condición de interdicto a una persona y a la vez declara quién será su tutor o protector que la representará. Declarativas. Persiguen una sentencia con una declaración a causa de una relación jurídica. Declaran o niegan la existencia de un hecho. Por ejemplo, declarar la nulidad de un matrimonio. Ahora miraremos la acción de ejecución o ejecutiva, la cual busca el cumplimiento de fallo de una sentencia y la potestad de ejecutar actuaciones jurídicas emanadas de la ley. Si es necesario, emplea la coacción, o sea, el uso de la fuerza pública, por ejemplo, para que se ejecute la acción o decisión tomada. Acción precautoria, también llamadas por Carneluti preventivas o cautelares, capítulo 18, página 130. Son balances. Capítulo 8, página 130. Son balances que realiza el juez para adoptar medidas respecto al juicio y la situación jurídica organizada del mismo. En procesos civiles se tiene como ejemplos ordenar el secuestro de un bien, nombrar un secuestro o un custodio de un bien, u ordenar un embargo preventivo de los bienes del demandado. En procesos penales, el juez puede ordenar la captura preventiva del imputado. Según el derecho que tiende a proteger, se clasifican en reales, derivadas de los derechos de las personas naturales o jurídicas sobre los bienes reales o cosas tangibles. Son ejemplos de estos derechos los de dominio, hipoteca, usufructo, etc. Personales son los que pueden reclamar ciertas personas a otras, por ejemplo el pago de una deuda económica, es decir, al acreedor, cobra al deudor. Del estado de las personas son las que cobijan los derechos propios de cada uno, por ejemplo, el derecho a la vida, al nombre, al domicilio, a la nacionalidad. Mixtas son las acciones que permiten reclamar derechos reales y personales a la vez. Por ejemplo, en un proceso de sucesión
un heredero acciona con las pretensiones de que se le declare heredero de un bien inmueble, ya sea una finca, pero a la vez que los demás herederos le reconocen el pago de unas prestaciones por los servicios prestados en el cuidado, en la conservación de esta finca. Por la finalidad perseguida pueden ser civiles y penales. Las acciones civiles pueden ser de lo contencioso o no contencioso. Las no contenciosas también se conocen como voluntarias. Esto está en el libro de Carneluti, capítulo 9. Si la acción es contenciosa, el proceso se inicia con la demanda de una de las partes en un conflicto, actor, sustentada en la ley para reclamar frente a un contradictorio, el sujeto pasivo, porque existe una contradicción o conflicto entre las partes. En las no contenciosas o voluntarias no hay conflicto aparente entre partes y lo que se busca es la declaración de un derecho, como por ejemplo declarar heredero a alguien, declarar en adopción de un niño o declaratoria de la muerte presunta de un familiar. Los asuntos referidos a los procesos de jurisdicción voluntaria están enunciados en el artículo 577 del Código General del Proceso. La acción civil es a la vez pública porque actúa un agente estatal que es el juez. En el proceso civil de acción existe el derecho a la igualdad y al debido proceso, tanto para el actor activo o demandante como para el actor pasivo o el demandado, para oponerse a la pretensión o pretensiones del demandante. Las acciones civiles son susceptibles de llegar a un acuerdo entre las partes, el cual es de obligatorio cumplimiento y es necesario que el juez del caso avale dicho acuerdo. También se puede dar una conciliación procesal, es decir, dentro del proceso como medio alternativo para resolver el conflicto, y el juez, como tercero imparcial, emite sentencia. También puede suceder que la demanda sea retirada por el demandante durante el proceso. Otra situación que se puede presentar es que el proceso no se active, caduque en la instancia y sea archivado. En materia penal, el proceso inicia con la denuncia de los hechos por parte de un particular, de manera directa o indirecta. Carneluti, en el capítulo 9 de su libro, página 89, expone que si además la noticia del delito se hace saber al Ministerio Público, o sea, a la Fiscalía, pues acá en Colombia sería la Fiscalía, a través de un oficial público, se llama de partes, o si se hace por medio de alguien quien ejerce una profesión sanitaria. En este caso sería relacionado con la salud. Se denomina de relación. Agrega Carneluti que estos actos tienden a poner al Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, en condiciones de asumir la iniciativa del proceso. Carneluti, en la misma página 89 de su libro, complementa esta parte de la acción en materia penal al exponer que hay otros casos donde no se inicia la acción para buscar el castigo del delito, sino lo exige la persona ofendida. Esta exigencia toma el nombre de querella. Querella es el documento escrito presentado ante el operador de justicia donde el ofendido denuncia hechos como injuria, calumnia, por ejemplo, y se distingue de la denuncia precisamente en que si ella el proceso penal no podrá ser promovido. Al igual que en las acciones civiles, en las de tipo penal, las partes están protegidas por el derecho a la igualdad y al debido proceso, consagrados en los artículos 13 y 29 de nuestra Constitución Política. Ahora, en ambos casos, el representante del Estado en la jurisdicción es el juez y debe actuar en derecho con imparcialidad, mientras que los abogados, apoderados y defensores son parcializados,
porque defiende los intereses de sus representados. La acumulación de acciones y pretensiones. El doctor Miguel Mejía trata este tema a partir de los aportes hechos por Davis Echandía. En tal sentido, expone que la acumulación de acciones se presenta cuando, además de la demanda, el actor activo o demandante dentro del proceso, el demandado, a la vez demanda al demandante, lo que se reconoce como reconvención, en la cual se invierten las actuaciones de los sujetos activos y pasivos. Pero agrega el doctor Mejía que también se presenta la acumulación de acción cuando sobre un mismo caso se interponen acciones en varios juzgados de la jurisdicción, y entonces se ordena que éstas se acumulen en un solo despacho para darle más agilidad y eficiencia al proceso. Existe la acumulación de pretensiones cuando en una demanda el actor pretende como finalidad no uno, sino varios intereses. Por ejemplo, que se le pague el capital de una deuda, que se le paguen los intereses de ley y además se le pague una indemnización por daños causados. Derecho de contradicción. En los procesos de lo contencioso, las acciones del demandante y demandado, es decir, la acción y la contradicción, son derechos de las partes en conflicto y obedecen a los derechos a la igualdad y al debido proceso, los cuales están establecidos en los artículos 13 y 29 de la Constitución Nacional. Expone el doctor Miguel Mejía que la contradicción es el complemento de la acción y en ella el sujeto pasivo es el juez de la causa. Podemos ver un operador de justicia en nombre del Estado. En la contradicción, el demandado ejerce su derecho mediante el mecanismo de defensa, llamado oposición, y para ello lo hace por objeciones donde expone los argumentos o razones o acudiendo a las excepciones para oponerse a las pretensiones del demandante. Tanto en la acción como en la contradicción, como derechos de las partes, el objetivo es el debido proceso y el fin es la solución justa a la situación planteada en el mismo proceso, es decir, la sentencia que defina el proceso, para lo cual el juez debe tener en cuenta el derecho material pretendido por el demandante, las excepciones que el demandado exponga en la posición y las pruebas llegadas al proceso. Carneluti, en el capítulo 8 de su libro, habla del contradictorio y explica cómo sucede la contradicción en procesos civiles y penales. Y en estos últimos expone que la contraparte del Ministerio Público, que en este caso sería la Fiscalía, está representada por el abogado defensor del imputado, y agrega Carneluti que el proceso sirve a las partes y a las partes sirven el proceso para saber si el imputado es culpable o inocente. El juez necesita que el uno lo acuse y el otro lo defienda. Esto está en la página 82. Conceptos y componentes de la contradicción. Aunque hay varios autores de este concepto, en este caso se toma el aportado por Davis Echandía y el aportado por el doctor Miguel Mejía Cáez. Empezaremos con los conceptos. Davis Echandía define el derecho a la contradicción como aquel derecho de obtener una decisión justa del litigio que se plantea al demandado o acerca de la imputación que se le sigue al procesado, mediante la sentencia que debe dictarse en ese proceso, teniendo el derecho a la igualdad de ser oído para defenderse, alegar, probar o interpretar el recurso que la ley consigna. Por su parte, el profesor Miguel Mejía expone que el derecho es contradicción, es un derecho constitucional que trae el demandado para intervenir en el proceso y poder ejercer su función de defensa. En el plano de igualdad de oportunidades y derechos mediante mecanismos adecuados que la ley consagra,
Esto está en el artículo 13 y 29 de la Constitución Nacional. Elementos: los sujetos y el objeto. El objeto busca el equilibrio en el desarrollo del proceso para una sentencia justa. Es la contraparte que tiene el derecho a la defensa. Luego viene el fin. El fin principal es que la justicia falle, impidiendo la justicia por propia mano. Y el fin secundario es que la contraparte se pueda defender otorgándole la libertad individual que tiene de hacerlo. Naturaleza jurídica de la contradicción. En lo contencioso, la contradicción existe desde el momento en que se admite una demanda por el juez, y en lo penal, desde que surge la investigación penal, sumaria o previa, imputándole una carga fundada. Esto se debe hacer con hechos y pruebas fácticas que implican al imputado como posible responsable del delito, de lo cual se le acusa, o ya sea no fundada. La naturaleza jurídica de la contradicción está en el artículo 29 sobre el debido proceso y los principios del derecho procesal, los cuales son igualdad de las partes, la igualdad de deberes e igual de derechos, principios de defensas, que toda persona tiene derecho a ser escuchado y a presentar argumentos y a hacer válidos los principios de la presunción de inocencia y la buena fe. Por ejemplo, lo puede hacer de manera material, lo hace el mismo denunciado, o de manera técnica, por lo cual puede acudir a los servicios de un profesional de derecho, sea un abogado. La contradicción. El derecho a la defensa y a oponerse a las pretensiones de la demanda o de la denuncia, según sea el caso. La impugnación. Principio que le permite a la parte que se considere afectada por la decisión judicial de pedir la revisión de la misma con miras a que se modifique o en casos extremos se anule dicha decisión. Imparcialidad de la justicia. Que el juez actúe de manera imparcial a la hora de impartir justicia. Principio de postulación. Le permite a las partes nombrar un apoderado y en materia penal nombrar un abogado defensor, o que el Estado le nombre un defensor de oficio. Maneras de ejercer el derecho a la contradicción. Expone el profesor Mejía que, de acuerdo con Davis Echandía y a Zula Camacho, que estas pueden ser totalmente negativas. El demandado no actúa y solo espera el resultado de la sentencia. Pueden ser también totalmente pasiva. Es cuando el demandado interviene y contesta la demanda con actitud neutral frente al proceso y espera la decisión del juez. En lo penal, el imputado no niega los hechos, no confiesa ni expone nada a su favor, pero el defensor debe actuar. Otra sería el allanamiento. El demandado acepta las pretensiones del demandante de manera táctica. Por ejemplo, no se presenta las citaciones hechas por el juez dentro del proceso, o explicita, se presenta, argumenta, pero acepta de manera parcial o total las pretensiones del demandante. Otra sería de oposición. Se presenta para dejar sin efectos la pretensión formulada por el demandante. La ley establece dos formas de hacerlo. Una, por objeción objeta la pretensión. Contesta la demanda y niega los hechos y puede solicitar otras pruebas, pero sin oponer otros hechos que permiten desvirtuar las pretensiones del demandante. 2. Por excepciones. Niega los hechos, pero alega y presenta pruebas de otros hechos diferentes para desvirtuar la pretensión del demandante. Por ejemplo, en una demanda de una deuda por determinado monto, el demandado objeta la pretensión inicial del demandante y muestra pruebas que él ya le había cancelado o hecho abonos parciales a dicha deuda. Otro sería excepciones previas.
Estas son las que pueden interponer el demandado dentro del término trasladado de la demanda. Son los denominados impedimentos procesales, que buscan subsanar posibles irregularidades de proceso para que éste transite por vía que le corresponde. Están contempladas en el artículo 100 del Código General del Proceso. Establece, entre otras cosas, lo siguiente: 1. Falta de jurisdicción o competencia del juez. 2. Inexistencia del demandado o demandante. 3. Incapacidad o indebida representación del demandante. 4. Inexactitud de demanda por falta de los recursos formales o por indebida acumulación de pretensiones. 5. No haber presentado pruebas de la calidad en que se actúa como demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar, por ejemplo, como calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de los bienes, etc. Otra sería demanda de reconvención, la cual la hace el demandado contra el demandante para hacer valer su propia pretensión. La reconvención está en el escrito de la contestación de la demanda y va inmediatamente después de esta. Ahora veremos pretensión y oposición. Para Davis Echandía, la pretensión es la declaración de voluntad del demandante para que se le vincule al demandado en cierto sentido y para ciertos efectos jurídicos concretos mediante una sentencia. Bien, ahora miraremos las clases de pretensiones. Está la extraprocesal, que no tiene proceso, exigencia del titular de un derecho para exigir el cumplimiento de éste. Por ejemplo, un acreedor cobra a su deudor. Procesal, se hace valer en el proceso porque no siempre las pretensiones del demandante son válidas o existen de manera material. Están las contenciosas, que son las que se presentan por conflicto entre las partes. Estas son de conocimiento ejecutivas, cautelares y de liquidación. Las de conocimiento, con su modalidad de apositivas y declarativas, siendo estas últimas puras y constitutivas, y de condena. Extracontenciosa o de la jurisdicción voluntaria, impropiamente denominadas pretensiones, ya que en tales asuntos, al menos en apariencia, no existe controversia. Los asuntos referidos a los procesos de extracontenciosos aparecen en el artículo 577 del Código General del Proceso. Por ejemplo, declaración de la muerte presunta por desaparecimiento, la autorización requerida en caso de adopción, el divorcio, la separación de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. Elementos de la pretensión. 1. Objeto, materia, sobre la cual recae la pretensión, está constituido por uno inmediato, representado por la relación material o sustancial de pretensión, y uno mediato, que está representado por bien de la vida que tutela esa relación, por ejemplo la salud, el trabajo, etc. Otro, causa, son los hechos que sustentan la pretensión y sobre los cuales se soporta la relación jurídica material, son importantes para obtener la carga de la prueba y su legitimidad. Otro es la razón, que son los argumentos que sustentan la pretensión. Expone el doctor Miguel Ramón Mejía, citando a Carneluti, que una pretensión tiene razón en cuanto a una norma o precepto jurídico establece la prevalencia del interés que el contenido de la pretensión. Viene el fin, que es la sentencia favorable al demandante. Ahora veremos sujetos de la pretensión. Está el activo, el demandante; el pasivo, que es el demandado; imparcial, el juez representado al Estado es quien niega o acoge la pretensión. También está la oposición a la pretensión, que es la actitud que asume el demandado para buscar que las pretensiones del demandante no sean acogidas por el juez en la sentencia. Las características y elementos son los sujetos, que está el sujeto activo, que es el demandado; el sujeto pasivo, que es el demandante; el tercer sujeto es el juez, quien representa al Estado como agente imparcial y a quien le corresponde pronunciarse sobre ella para acogerla o negarla. La oposición a la pretensión se fundamenta en el rechazo a la pretensión del demandante.
Otro es objeto, materia de la oposición. Es la relación jurídica a que ella se refiere. Puede ser de la oposición por objeción o por excepciones. Otro es causa. Se fundamentan los hechos diferentes que invoca al demandado. Hay excepciones. O la ausencia de los hechos expuestos por el demandante como fundamento de su pretensión. También tenemos la razón, que son argumentos de la ley que se encuentran en las normas o disposiciones legales que regulan los hechos en que se funda la oposición. Y viene el fin, que es obtener una sentencia favorable al demandado. La naturaleza jurídica es el carácter negativo, porque al contrario de la pretensión que busca reconocimiento de un derecho, por ejemplo en la oposición es carácter negativo, porque está encaminada a evitar el reconocimiento de la obligación. Las excepciones. Es una especie de oposición en el ejercicio del derecho, a la contradicción. Las excepciones es la razón del demandado, mientras que la pretensión es la razón del demandante. Clasificación de las excepciones. Perentorias. Buscan destruir la pretensión. Dilatorias. Buscan mejorar el proceso o que éste se extinga. Las excepciones perentorias procesales son innominadas, o sea, sin nombre en particular, y a quien las interpone le corresponde determinarlas. Se clasifican a la vez en materiales y procesales. Las perentorias materiales son vicios de forma que impiden el nacimiento del acto jurídico. Por ejemplo, un vicio de forma puede ser un título o valor sin la firma del deudor. Las perentorias procesales son las que, aceptando el nacimiento del derecho, lo considera extinguido. Según el profesor Davis Enchandía, las perentorias se clasifican en definitivas materiales, las cuales niegan el nacimiento del derecho, por ejemplo, la nulidad absoluta de un contrato, ya sea por alteraciones realizadas al documento inicial. Definitivas procesales. Existió el derecho, pero se extinguió. Un ejemplo de esto sería una pretensión laboral, que se pretende exigir luego de 3 años, sin haber interpuesto ningún recurso anterior, es decir, por prescripción del derecho. También procede este tipo de excepciones cuando se presenta la figura de novación, la cual consiste en modificar algunos de los elementos fundamentales de la antigua relación jurídica, es el sujeto, objeto o condiciones esenciales, creando una nueva obligación que cobija a la anterior. Un ejemplo, podríamos decir que cuando un deudor bancario negocia la deuda con el banco para ampliar el plazo de pago a más años o para aumentar el monto de la cuota mensual o anualidad a seguir pagando. Y entonces se firman nuevos documentos. También está la figura de la cosa juzgada, lo que indica que ya existe un fallo sobre la pretensión que quiere exigirse. Es importante aclarar que de la excepción se derivan las modernas garantías y principios como lo son la garantía al debido proceso, igualdad de las partes ante la ley, principio indubio pro reo, voz latina, que significa que en caso de deuda sobre la culpabilidad del imputado en la comisión del delito, por ejemplo por insuficiencia probatoria, entonces se falla a favor de éste. Otras clasificaciones de las pretensiones son propias, invocadas de manera clara por el demandado para que sean reconocidas y aceptadas por el juez. Impropias, las cuales son todas las que se alejen dentro del proceso, sin importar si son invocadas o no por el demandado. Están también las personales, que solo las puede invocar el demandado. Por ejemplo, en el caso de la compensación,
donde se muestra que tanto el demandante como el demandado son deudores y acreedores a la vez. También tenemos las reales, que son las que propone cualquiera de los varios demandados por cobijarlos a todos. Por ejemplo, la prescripción extintiva. Este tipo de prescripción se presenta cuando quien dice tener del derecho no lo ejerció durante los tiempos señalados por la ley. Ahora veremos el allanamiento a cargos, terminación anormal de un proceso porque la parte demandada reconoce la pretensión del actor. Clasificación. Tenemos total, que es acepto todo; parcial, que es si las pretensiones son susceptibles el pronunciamiento por separado. El demandado no expresa la voluntad propia de ejercer la oposición y acepta la sentencia emitida por el juez. Demanda de reconvención. El demandado no solo pide la propia absolución, sino que demanda al demandante para pedir su condena. La reconvención da a paso un proceso con pluralidad de objetos. Requisitos de la demanda de reconvención. 1. Momento procesal. Este se hace con el escrito de la contestación de la demanda. 2. Forma, que debe ser explícita y clara. Va a continuación de la contestación de la demanda y debe el demandado exponer la concreta tutela judicial que se desea obtener. 3. Contenido, el cual debe tener conexividad con lo expresado por el demandante en la acción. 4. Sujetos, contra el actor principal y contra terceros involucrados. 5. Competencia, que va a juzgados y tribunales. 6. Efectos. Se debe tramitar con la demanda inicial para construir un solo proceso y se emita una sola sentencia. Bueno, hasta aquí el contenido temático de este video, el cual nos permite concluir que la acción es un derecho muy importante dentro del derecho procesal, tanto en materia civil, contenciosa como no contenciosa, y lo mismo en materia penal. Y de igual manera lo es el derecho a la contradicción como complemento de la acción, porque acción y contradicción no están soportados en los derechos constitucionales fundamentales de la igualdad y el debido proceso. Lo mismo que en sentidos principales del derecho procesal. Todo ello en su conjunto es de gran importancia, teórico, conceptual y práctico, para estudiantes y profesionales del derecho como una ciencia social. De igual manera, agradecemos al doctor Miguel Ramón Mejía Cáez por sus aportes en clases y los hechos en el libro y referentes bibliográficos a los cuales nos remitió de manera especial, los referidos al jurista y doctrinante Hernando Davis Echandía, Teoría General del Proceso, y Francesco Carneluti, Cómo se hace un proceso. Muchas gracias.